Siguen en marcha los procesos de primarias y vamos conociendo las caras que estarán en los carteles electorales del próximo mes de mayo. La última en recibir el visto bueno de sus militantes es esta que van a ver. Le conocerán, entre otras cosas, por ser tertuliano de este programa desde 2012. Nacido en Barcelona, pero aragonés de corazón, es periodista y hasta ahora ha desempeñado el cargo de delegado de A3 Media en la comunidad. Este año ha decidido dar el salto a la política de la mano de Ciudadanos y desde este fin de semana el 80% de los militantes que participó en las primarias le ha catapultado a la primera línea. Candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días Aragón. Enhorabuena, lo primero. Por supuesto, enhorabuena porque estoy muy contento, feliz y con muchas ganas de ponerme, estamos ya desde hace unos días trabajando, pensando, diseñando ideas, con toda la ilusión del mundo como el que comienza. En realidad para mí es un comienzo en esta nueva etapa. Veía ahora esas imágenes y, hombre, no es que las eche de menos, es un tiempo ya que queda atrás, pero en cierto modo se parece. Yo creo que siempre he tenido esa inquietud, esas ganas de aportar, no de limitarme a ser un mero observador, sino de decir lo que pienso y lo que creo que puede ser bueno y positivo por el bien común de toda la comunidad de Aragón. ¿Quién ha sido la primera persona en felicitarle? La primera persona en felicitarme el sábado fue mi mujer. Lógicamente, estábamos juntos el sábado, un fin de semana normal y corriente, luego ya a través del WhatsApp mis hijas y luego a partir de ahí empieza el aluvión. La verdad es que fue un sábado de estos que acabas absolutamente derrengado en cuanto ya no sabes a quién le has contestado, a quién no, si ha sido llamada, si ha sido WhatsApp, pero un aluvión, lo cual me hizo sentir especialmente feliz y satisfecho, ¿no? De ver que la gente me está apoyando, que la gente me da muchos ánimos. Yo al principio pensaba que me diría todo el mundo, pero ¿dónde vas, loco carioco, con esto, ¿no? Y sin embargo, no, me ha sorprendido, como muchísima gente de esa misma sociedad civil a la que yo pertenezco, empresarios, compañeros periodistas, otros profesionales liberales, gente de mi entorno, de la tienda donde compro, etcétera, etcétera, y todo el mundo te dice, oye, qué bien, adelante. ¿Ha sido unánime? ¿No ha habido nadie que sí que le haya dicho, loco, ¿dónde vas? No, y si alguna persona me lo ha dicho, yo creo que lo ha dicho un poco pues porque es lo que se supone que hay que decir en estos casos, pero enseguida en cuanto argumentas mínimamente el por qué lo estás haciendo, no, que te lo decía en broma. Yo creo que la gente lo está entendiendo. Creo que es bueno que la sociedad civil, la sociedad en realidad, pero civil, no civil, nos impliquemos más en lo que es la actividad de hacer políticas, lo cual no significa que nos metamos a políticos, ojo, porque yo en ese sentido sí que quiero aportar algo diferente, una forma distinta de hacer las cosas. Y dentro de ese que quiere aportar, esa forma de hacer las cosas distintas, ¿qué referente político tiene en la cabeza Daniel Pérez Calvo? Ahora mismo Albert Rivera, por supuesto. Quiero decir, sí, lógicamente, pero no por nada, sino porque Albert Rivera es el presidente del partido con el que me he dado la mano para ir en este gran proyecto, y es un proyecto, diría, de Albert Rivera, pero en realidad es el gran proyecto de Ciudadanos, ¿no? Poner en marcha una serie de iniciativas desde el preámbulo de la libertad y de la igualdad, desde la visión positiva, desde el deseo de poner punto final a los revanchismos, a los enfrentamientos, a las derechas, a las izquierdas, los de arriba, los de abajo. Creo que somos una gran comunidad dentro de un gran país que es España, donde desde la unidad y con una visión de conjunto optimista y positiva de lo que hay que hacer, con mucha sensatez y mucho sentido común, porque al final es la propia gente a la que te da solución a los problemas, podemos alcanzar grandísimos logros. ¿Se ha puesto ya el traje de político, ese de los circunloquios y el de echar balones fuera, o todavía mantiene el de periodista de ser concreto y claro en las respuestas? Ayer me decía una persona que no conozco, pero me hizo gracia, en Twitter me decía, aún no ha llegado y ya habla en politiqués, hoy escribe en politiqués. Bueno, es verdad. Antes lo comentaba también a Natalia Chicón. Ahora la diferencia, ¿sabes cuál es, Carlos? Que uno entraba aquí antes diciendo lo que piensa cuando estás de tertuliano y ahora tienes que estar un poco más pensando en lo que dices, lógicamente, ¿no? Porque sabes que te vas a sentir mucho más observado, mucho más escudriñado. Pero yo soy una persona muy receptiva a la crítica. Soy consciente de que me voy a equivocar, soy consciente de que a lo mejor haré planteamientos que no se interpretarán bien. Pero yo creo que en el fondo lo importante es que la gente vea en todo momento que tienes la mejor de las voluntades. Entonces, yo no voy a ser un político al uso, porque creo que realmente la política al uso que estamos conociendo, no en estos 40 años de democracia, que ha habido etapas brillantes, perdón, sobre todo en la época de la transición, pero sí en los últimos años, esa política de enfrentamiento, esa política bronca como la que vimos el otro día en el Pleno de las Cortes de Aragón, eso a la gente no solo no le llega, sino que le molesta. La gente de la calle muchas veces
tiene más madurez democrática que quienes son sus legítimos representantes. Pues vamos a entrar ya en el terreno político. ¿Se ha reunido ya con la dirección actual de Ciudadanos en Aragón y con el grupo parlamentario? Sí, bueno, con la dirección he tenido contacto desde el primer momento en todo este proceso, con mucha prudencia, porque lógicamente estábamos pendientes del trámite de primarias, y también con el grupo parlamentario, un grupo que ha hecho una excelente labor durante estos 4 años. No ha sido una legislatura fácil, porque iba a decir alguno de ellos, no, todos estaban recién llegados a las líderes de la política, hay que cambiar registros, hay que adoptar modos, hay que hacerse con el espacio, como me va a pasar a mí también, y hay que reconocer en ese sentido que han trabajado bien y que se ha hecho un gran trabajo, tanto Susana como Javi, Desi, Jesús, Ramiro, la gente del partido, tienes gente que trabaja y muchas veces no somos conscientes hasta que estás dentro de la organización de lo mucho que se puede hacer y trabajar, pues gente como hoy, como Chus y Sergio que me acompañan, Carlos Aparicio, la Secretaría de Comunicación. O sea, yo me estoy encontrando gente estupenda, gente muy válida, gente muy buena, que además me han recibido con los brazos abiertos. ¿Va a mantenerlos en el equipo, en su equipo, porque usted llega como independiente, querrá conformar su propio equipo, los va a incluir? Yo he dicho algo desde el primer momento, voy a contar con los mejores. Me parecería una temeridad avanzar ahora qué voy a hacer, a quién voy a escoger. A lo mejor hay gente muy buena o muy válida, pero no está en el puesto en el que a lo mejor puede aportar un trabajo, una aportación más positiva, más eficaz. Eso tengo que estudiarlo, tengo que verlo, y tengo que verlo, tenemos que verlo, porque al final estas son decisiones que tomamos todos entre todos. Yo sinceramente a día de hoy no he encontrado ningún argumento para decir con esta persona no voy a contar bajo ningún concepto, pero sí que es verdad que tengo que conocer a fondo las herramientas de las que disponemos, porque tenemos un arduo trabajo por delante. A lo mejor hay gente que no está suficientemente aprovechada y hay que tirar más de ellos, o gente que haría una labor mejor en otra área diferente a la que tiene ahora, pero mi punto de partida, como siempre que he llegado a ponerme al frente de un equipo, es contar con todos. Es tiempo también de empezar a pensar en las propuestas que va a trasladar a los aragoneses de cara a las elecciones del 26 de mayo. ¿Qué 3 propuestas son importantísimas, irrenunciables para Daniel Pérez Calvo? Yo voy a distinguir claramente entre lo que es importante y lo que es urgente, porque hay muchísimas cosas importantes en Aragón. Aragón es una comunidad que, como suelo decir yo, lleva mucho tiempo tomando carrerilla. Nos han ilustrado muchas veces los periodistas, hemos ilustrado en portadas de prensa, en programas como este, de grandes anuncios, hemos trasladado la imagen de que se iban a hacer grandes cosas, pero al final no sé por qué tenemos la sensación de que nos quedamos a medias. Yo creo que hay que dar ya el gran salto, y ahí hay una serie de retos, diría yo, importantes. Pero vamos a lo urgente. Y para mí lo urgente, lo prioritario, va a ser el eje fundamental de mi campaña y, por supuesto, de gobierno cuando estemos en el Pignatelli, porque vamos a estar. La lucha a muerte sin cuartel, como quien se enfrenta al peor de los males contra la despoblación. De verdad, todo lo que podamos decir que queremos hacer en Aragón, todos los grandes proyectos, todo lo que queramos traer, no servirá de nada, ni tendrá salida, si no somos capaces de presentar un plan serio, realista, creíble y viable, de momento para poner pie en pared. No puede ser que Aragón se esté desangrando de la forma que se desangra y lo único que se nos ocurre es meter dinero, que si el FITE, que si la subvención. Por supuesto que hace falta dinero, pero es más importante aún retener el talento, que hay mucho, que no se nos vaya, intentar conseguir que vuelva el que ya se ha ido y, por supuesto, atraer inversiones. ¿Y qué propuestas concretas pueden conseguir eso? Bueno, sería adelantarme en algo al programa electoral y a lo mejor... ¿Pero alguna idea concreta seguro que ya tiene? Sí, tengo una idea concreta. Lo que no quiero es adelantar, porque, paréntesis, yo no soy persona de hacer promesas, soy persona de asumir compromisos. Por eso le digo propuestas y no promesas, que Quédate con la palabra vida. Vida. ¿Qué significaría vida si fuera una sigla? Pues algo así como vertebración e ideas contra la despoblación en Aragón. Quiero implicar de lleno a toda la sociedad aragonesa. Este no es un problema de los políticos. Este de la despoblación no es un tema en el que cada partido pueda hacer bandera, pueda presentar sus manifiestos, sus decálogos, sus iniciativas, porque el papel todo lo aguanta. No. El problema de Teruel y la sanidad, por ejemplo, lo vamos a resolver con la colaboración activa de los alcaldes, de los vecinos, de los colectivos de Teruel. Y hablamos de Teruel, pero podríamos hablar también de la provincia de Zaragoza, hablaríamos de Huesca. En todo aquello que yo haga, en todo aquello que Ciudadanos promueva, va a haber una participación activa de la sociedad civil. Y es algo que yo creo que todo el mundo se creerá, porque yo vengo de esa sociedad civil y conozco a muchísima gente dispuesta a aportar y dispuesta a sumar sin cuestión de ideologías. No me sirven de derechas, de izquierdas, de arriba o de abajo. Gente válida, gente capaz, gente sensata, gente que tiene sentido común, que quiere lo mejor para su tierra. No es difícil encontrarla.
no es difícil encontrarla. ¿Y alguna más? Nos hemos quedado en la de despoblación. Despoblación y... Nos faltarían dos para responder a esa pregunta de 3 propuestas. Por supuesto, sanidad. Sanidad, no nos podemos conformar con que la consejera Pilar Ventura, en este caso, diga que si los médicos no van a Teruel es porque no quieren. Pues, señora consejera, vamos a hacer que quieran, no hay que obligarles, a lo mejor hay que hacer que las plazas sean en un ámbito, en una ciudad como Teruel, suficientemente atractiva, buscando incentivos y haciendo que si de por sí Teruel es una ciudad fantástica para vivir, con una calidad de vida estupenda, pues que todavía lo sea más y que dé gusto ir a Teruel, porque a lo mejor en Teruel lo que hay que hacer es facilitar la investigación en los propios centros sanitarios, incentivar pues, para que haya viviendas accesibles a quien quiera estar allí. Vamos a pensar un poco, vamos a desterrar esa negatividad. Yo entiendo que un cargo público, un servidor público, una administración, nunca puede conformarse con él. No es posible, sí, siempre es posible. Imposible, imposible, solo es una opinión. Venga, ¿y la tercera? Educación. Educación, entendiendo un modelo educativo consensuado, amplio, que rompamos quizá algunos de los esquemas tradicionales de la consejería de educación tradicional. No, la educación ahora tiene que ver con la formación, tiene que ver con la innovación, tiene que ver con nuevas generaciones a las que hay que formar con celeridad, con mucha rapidez, para activar programas de formación dual en las empresas. Eso es básico, para que puedan ser las propias empresas las que activen becas para dar oportunidades laborales y sobre todo que esa educación, de la misma manera que lo digo en otros ámbitos, no parta de dogmas ideológicos. Vamos a hacer la educación, es un derecho básico, un derecho elemental, un derecho al que todos tenemos que estar ahí, todos tenemos que tener nuestra oportunidad y no puede haber enfrentamientos. Máximo respeto a la enseñanza pública, por supuesto, a la privada, como no, pero también a la concertada. Acaba de decir que tiene claro que va a llegar al Pignatelli. Sí. Atendiendo a las encuestas que van surgiendo... Pero vamos a ver, no lo digo como una presunción, ni mucho menos. No, porque le dan los datos, por lo menos, que vamos conociendo en las encuestas. Entiendo que lo dice por eso. Pero según esas mismas encuestas, Ciudadanos podría llegar al Pignatelli con el Partido Socialista o con el Partido Popular. No sé si ya ha hablado, aunque sea por teléfono, con Javier Lambán o con Luis María Beamonte. Con Luis María Beamonte he hablado, pero he hablado porque me llamó el sábado para felicitarme, en un gesto que le honra y además no podía ser de otra manera porque tengo buena relación con él. Es una persona igual que la tengo con Javier Lambán, pero por mi propia condición de periodista, dedicándome a lo que me he dedicado. Pero Lambán no le ha llamado para felicitarle. No, Lambán no me ha llamado. Vamos a ver, no habrá podido, no habrá encontrado el momento, no habrá encontrado la ocasión, pero yo, por ejemplo, que tengo relación con gente de su equipo, en fechas pasadas, es verdad que una persona próxima a su equipo me dijo, bueno, oye, el presidente dice que un día de estos a ver si habláis y tal, y yo he sido tremendamente prudente, insisto, con el tema primarias. De hecho, yo, si el presidente me quiere llamar para tomar un café en cualquier momento, yo preferiría esperar a que pase el proceso de primarias, ¿no? Porque por respeto elemental a los otros militantes que también concurrían y lo que son los procesos del partido. Tema encuestas, por ir diseccionando un poquito. A ver, tema encuestas, se están publicando, se van a publicar y vamos a ver unos bandazos y unos cambios tremendos. Estamos en un momento político muy activo, donde los estados de opinión van variando y van cambiando. Hombre, la última que yo he conocido me llenó de alegría y me llenó de gozo porque nos daba, creo que era el 23%, éramos la primera fuerza Ciudadanos más votada en Aragón, por delante del PSOE, por delante del PP, a 5 puntos de cada uno. Y usted me dirá, qué alegría, ¿no? Hombre, relativa, porque era la encuesta del CIS de Tezanos, con lo cual mi gozo en un pozo. Quiero decir que igual que no me la creo para unas cosas, tampoco me la creo para otras. A mí las encuestas, de verdad, siempre lo he dicho, pueden marcar tendencia, estados de opinión momentáneos, pero todo va a cambiar, todo va a ir fluctuando, todo va a depender de los titulares que damos en la prensa, de las actitudes, de los posicionamientos. Al final, yo estoy convencido de que la gente, por encima de todo, lo que quiere es vivir en paz, vivir sin enfrentamientos, vivir sin crispaciones, atendiendo a una administración que vive por y para ellos y no al revés. Una administración que cuida, que busca el máximo grado de eficiencia en la administración de los recursos públicos, que da tranquilidad, que transmite esa sensación de decir, bueno, oye, quiero poner una empresa, quiero crear puestos de trabajo, no pasa nada, voy a poner mi esfuerzo porque la administración va a estar ahí, si no para ayudarme, por lo menos para no ponerme trabas. En cualquier caso, independientemente de las encuestas, lo que está claro, y además en Aragón sabemos lo que es tierra de pactos y que los pactos van a ser imprescindibles para poder gobernar en la comunidad autónoma. Lo que me gustaría... Lo cual no es malo, ¿eh?
No, no es malo, evidentemente. Lo que me gustaría preguntarle es, viendo los pactos que se pueden generar, ¿podría pactar con el Partido Socialista o podría pactar, por ejemplo, con Partido Popular y Vox, si entra finalmente también en el hemiciclo? ¿Puede repetirse la foto que se ha producido en Andalucía aquí en Aragón? ¿Usted sería partidario de, por ejemplo, sentarse a negociar con Partido Popular y con Vox? Voy a decir una cosa y lo voy a repetir insistentemente. Claro, va a parecer que yo me estoy evadiendo de la pregunta, pero para eso está usted aquí, que repreguntará cuantas veces haga falta. Tengo tanto respeto al electorado, tanto respeto a lo que los electores quieran hacer a los votantes, que me parece hasta frívolo hablar ahora de posibles pactos, de posibles acuerdos. Pero no, cree que también la ciudadanía tiene derecho antes de elecciones a saber por lo menos las opciones de negociación que tiene el partido al que puede votar. La ciudadanía las va a conocer perfectamente. En el caso de Ciudadanos, nosotros creo que somos un partido suficientemente amplio y transversal como para sentarnos y hablar, yo diría, con todo el mundo, excepto con aquellos que se ponen a sí mismos ese célebre cordón sanitario del que tanto se habla, es decir, con aquellos que no respetan la Constitución, con aquellos que se abrazan a nacionalismos excluyentes. No tenemos nada que hablar. Afortunadamente, en el caso de Aragón no tenemos ese tipo de situaciones, pero tampoco está en nuestro ADN el llegar a acuerdos o la posibilidad de llegar a acuerdos, no porque nosotros no queramos, sino porque sencillamente es agua y aceite con quienes se abrazan a populismos en lugar de intentando activar la vía racional de las personas, la vía emocional, metiendo el dedo en las vísceras, tratando de buscar ese componente más visceral que todos tenemos dentro y ofreciendo soluciones fáciles a problemas que son realmente complejos. Nosotros no estamos aquí para engañar a nadie, ¿eh? Y luego también digo una cosa, es tierra de pactos, sí, siempre lo ha sido. Desde la Concordia de Alcañiz y del compromiso de Caspe, esto ha sido tierra de pactos, lo cual, insisto, no es malo. Pero a mí no me gusta concebir la política ni como el arte de la oportunidad, eso se lo dejo a los oportunistas, ni siquiera como el arte de lo posible. Yo estaría más cerca de pensar que la política es el arte de llegar a acuerdos con aquellos, lógicamente, que hablan tu mismo idioma. Y es obvio que con algunos ciudadanos, pues ahora mismo pues somos un poco agua y aceite. Agua y aceite, hablamos del Partido Socialista a nivel nacional, el Partido Correcto. Socialista de Pedro Sánchez. Correcto. ¿Podría darse aquí en Aragón un socio en el Pignatelli y otro distinto en la Plaza del Pilar, por ejemplo, respecto a Ciudadanos? Me niego, insisto, a considerar la política un mercado persa. Esto no es una negociación de cambio de cromos, ni tú que me das, yo que te doy. Vamos a dejar que hablen los aragoneses, vamos a escucharles y vamos a ver la noche del 26 de mayo, quizá el 27, cuando nosotros nos hayamos recuperado de la celebración que vamos a tener en Ciudadanos después de contar miles y miles de votos naranjas, entonces veremos dónde estamos, qué nos han dicho los aragoneses y vamos a saberlo interpretar. En cualquier caso, a nivel nacional, comparte entonces el veto de Albert Rivera al Partido Socialista, de Pedro Sánchez. Eso lo ve inamovible, aunque luego de cara a las autonómicas y municipales pueda haber pactos con el PSOE. Quiero aclarar una cosa, es importante. No es un veto de Albert Rivera, no es un capricho personal del presidente de Ciudadanos. Pero un veto se puede entender en cuanto ha dicho que no va a pactar quien ha dicho que con no el va a Partido pactar Socialista. no es solo Albert Rivera, es la dirección nacional por unanimidad de Ciudadanos. Sí, en cualquier caso siempre se reduce a Albert Rivera porque es el líder de Ciudadanos a nivel nacional. Ese veto yo no creo que sea Ciudadanos quien lo pone, es el propio PSOE de Pedro Sánchez, el sanchismo, quien se lo impone. Vamos a ver, en España, conviene recordarlo cuantas veces haga falta, en los últimos meses han pasado dos cosas muy graves. Una de ellas es que desde una institución del Estado, como es la Generalitat de Cataluña, unos partidos han pretendido dar un golpe de Estado rompiendo el modelo territorial de España, o sea, acabando con nuestro Estado constitucional que surge de la transición y que tantos buenos resultados nos ha dado. Eso es gravísimo, gravísimo. ¿Puede ocurrir algo más grave? No, imposible. Pues sí, puede ocurrir algo más grave. Y es que un partido nacional, como el Partido Socialista Obrero Español, que ha sido un partido constitucionalista, que a lo largo de 40 años de democracia ha hecho grandísimas cosas por la modernización de este país, es hoy víctima de un señor que por su propio afán personal de permanecer en el Palacio de la Moncloa, se ha entregado totalmente a quienes quieren romper España. Ciudadanos, ahí es imposible. Aunque quisiera, la llave no entraría en la cerradura. No está en el ADN del partido ni está en nuestros principios básicos. Entonces, ¿no vamos a pactar con el PSOE? No, no vamos a pactar con el PSOE. Pero insisto, el cordón sanitario, el veto, se lo ha autopuesto el señor Sánchez con una actitud de todo punto incomprensible.
Este fin de semana usted ha salido vencedor de las primarias a la presidencia del Gobierno de Aragón. Digamos que yo he sido el candidato con más votos, pero hemos ganado todos. Bien, pero usted ha ganado y va a liderar y va a ser el candidato el próximo fin de semana. Se repiten las mismas primarias, pero para el Ayuntamiento de Zaragoza hay varios candidatos, entre ellos repite Sara Fernández, que está actualmente allí de concejala. ¿Espera que gane Sara Fernández? Entre otros, hemos conocido también la candidatura de, por ejemplo, el presidente de ECOS, de José Antonio Puello. No sé si espera que gane Sara Fernández. ¿Le reconoce la labor que ha hecho hasta ahora? Por supuesto, Sara es una fantástica candidata, ha hecho una labor estupenda en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero la palabra la tienen los militantes. Como usted comprenderá, yo ahora ni me voy a pronunciar ni voy a mostrar ningún tipo de favoritismo. Sobre todo porque estoy viviendo por primera vez algo tan bonito, de verdad, y utilizo esa expresión, aunque quede un poquito cursi, como es la verdadera democracia interna de los partidos, que a veces no nos la creemos. Pues sí, Ciudadanos es un partido donde pueden concurrir una serie de candidatos a optar, a encabezar una lista y los demás eligen, los demás deciden. Incluso puede ocurrir que haya candidatos que puedan ser mejor vistos por la dirección del partido y sin embargo aún así surjan otros candidatos que también pretendan aspirar a esa plaza y a quien apoye por aquí. Eso es democracia, eso es libertad, de verdad. O sea, es que si no fuera así no podríamos decir, como decimos con la cabeza bien alta, que somos el partido de la libertad y de la igualdad, que confía plenamente en las personas, en las ideas por encima de las ideologías y en las personas por encima de los personalismos. Daniel Pérez Calvo, gracias por Gracias estar a ti, en Carol. Buenos Días, Aragón. Gracias.